Pensar para cambiar. Leer para entender. Escritos en la maja. Pero hay algo que también trasciende la literatura, pero que tiene plena relación con lo literario, y es la filosofía. Por eso vamos a hablar con un entendido en el tema. Vamos a hablar y estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Vázquez, profesor de filosofía que nos acompaña todos los meses, así que le damos la bienvenida y escuchamos atentamente tu propuesta. Ya, Juan Pablo, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, todo bien. Queremos que nos cuentes entonces cuál es la propuesta filosófica para un lunes literario. Bueno, la propuesta filosófica para este lunes es el libro de Jean-Paul Sartre, El existencialismo es un humanismo, que está basado en realidad en una conferencia que él dio, que luego salió publicado como libro. Por eso es bastante accesible, es un libro corto, se consigue fácilmente y es dentro de todo fácil para leer. Lo que hace ahí Sartre es explicar algunas ideas que habían quedado expuestas en El ser y la nada, que es un libro anterior que es mucho más extenso, mucho más denso, mucho más complicado para leer, pero en esta conferencia extrae las ideas principales y las desarrolla de manera bastante clara. ¿Y a qué se refiere entonces con este existencialismo? ¿Tiene que ver con el ser, con el todo, la nada, la naturaleza? Sí, a ver, el existencialismo es un movimiento que en realidad algunos dicen que el padre de todo eso fue Kierkegaard, que es un filósofo de finales del siglo XIX. Sartre recoge un poco algunas cosas de las que había dicho Kierkegaard, también Heidegger, otros filósofos del siglo XX, y lo resume de una manera propia, ¿no? Ahora, hay una frase que es clave, que está en este libro, que es el hecho de que la existencia precede a la esencia. Esa frase es un poco el resumen de la idea de que no hay una esencia de ser humano, no hay una naturaleza humana, sino que primeramente existimos, ¿no? La idea del existencialismo es que estamos como arrojados en el mundo. Sí. Es una frase de Heidegger. Entonces, arrojados en el mundo significa existimos, no tenemos una esencia, una manera determinada de ser, no estamos determinados en nuestras acciones, y eso hace que nosotros, por medio de nuestras acciones y nuestras elecciones, vayamos formando esa esencia. Lo que quiere decir entonces es que no es que la esencia de uno es buena o mala. No, para nada. No hay moral acá, en realidad. O sea, directamente somos. Entramos así en el ser sin ninguna, como si fuera una especie de juego en el que entras y no conoces ni las reglas, o sea, porque no hay reglas. Entonces, como no hay que construirlas. Y así es como nos vamos definiendo con nuestras acciones. Esto rompe entonces con muchas instituciones, ¿no?, que buscan poner reglas y sobre todo reglas a la moral. Claro, a ver, la idea es que igualmente que las reglas y los valores son necesarios para poder convivir, pero lo importante es entender que son creados por nosotros, claro, que no son dados desde afuera. Ahora, la otra frase que resume el pensamiento de Sartre, que también aparece acá, es la de que estamos condenados a ser libres. O sea, ¿qué significa esto? ¿Por qué usa condenados? Claro. Bueno, por un lado para hacer un juego de palabras, ¿no?, entre condenado y libertad, pero por otro lado por esto que te mencionaba de que no tenemos una esencia. Aquello que tiene esencia, los animales, por ejemplo, las cosas, están determinados a ser de una manera única. En cambio, el ser humano, al no tener esencia, está obligado a formarse él mismo, digamos. Claro. Siendo libre, elige y mediante sus acciones va formando esa esencia, tanto la propia como la de toda la humanidad. Pienso entonces en la esencia y la libertad y pienso, ¿hay un límite? O sea, por ejemplo, pensando en el dicho, ¿no?, la libertad termina con la de otro. ¿Hay un límite en la libertad, en la esencia misma? No, a ver, lo que sucede es lo siguiente. Obviamente hay condiciones, o sea, Sartre dice que la libertad, como libertad absoluta, como nosotros podemos entender libertad desde lo
desde lo social, desde lo político, o sea, como capacidad de lograr lo que uno quiera o algo así. Bueno, no es ese el sentido. Hay condiciones, o sea, uno nace en determinado país, con determinado cuerpo, nacionalidad, costumbres, lenguaje, está la mirada del otro también que nos condiciona, pero sin embargo, dentro de todo eso, nosotros somos libres de elegirnos cómo queremos ser, a pesar de esas condiciones. Y el que niega esa libertad, ¿viste? Cuando uno dice, bueno, yo no pude ser de otra manera porque, no sé, mi educación fue así, mi familia fue así, el lugar donde nací me hizo de esta manera. Para Sartre, negar esa libertad es actuar de mala fe, así lo llama. Y esa es como, es lo único que uno podría juzgar del otro, ¿no? Si actúa de mala fe o si actúa de manera auténtica. Y ahí también se pone en juego entonces esto de la conciencia del otro, de la libertad, pero también de la voluntad de uno. ¿Ahí hay un quiebre o teniendo, uno puede tener voluntad y también conciencia del otro? No, sí, eso se puede dar, no hay problema con eso. El tema es reconocer que somos libres nos hace responsables de todo lo que hacemos. Entonces lo que uno no puede es negar esa responsabilidad. Después obviamente aparece el otro, que también es un ser libre, también es responsable de sus actos también definen la esencia de humanidad, y bueno, por eso Sartre dice que las relaciones con los otros son conflictivas. Hay una obra de teatro conocida de Sartre, porque él no solo escribió filosofía, sino que también escribió cuentos, novelas, teatro, que se llama Puerta Cerrada. Y esa obra es conocida porque ahí está constantemente la mirada del otro. O sea, son tres personas que no se conocen, están en una habitación, descubren que están muertos, ni bien empieza la obra, que eso viene a ser el infierno. Ellos están condenados a vivir siempre bajo la mirada del otro que juzga, y la obra termina con otra frase conocida de Sartre que es: el infierno son los otros. Y por último, entonces, para cerrar, hablando ya del infierno, para ir cerrando, ¿qué piensa Sartre entonces de Dios? Bueno, directamente afirma que no existe. O sea, Sartre es un existencialista ateo. Igual él declara que no hace falta ser ateo para ser existencialista. Lo importante es entender la libertad humana, o sea, entender que nosotros somos libres y nosotros definimos nuestra esencia, que no estamos determinados. Entonces, uno podría ser creyente y existencialista, como lo era Kierkegaard, por ejemplo, porque lo importante es entender las posibilidades que tenemos que dependen de nosotros, nuestra libertad. O un existencialista ateo como es Sartre, que directamente dice que, bueno, que no hay esencia humana porque no hay un Dios para concebirla. Bueno, entonces con esta reflexión te agradezco, pero antes de terminar de despedirte me gustaría que vuelvas a recordar estas actividades que vos hacés relacionadas a la literatura. Sí, bueno, yo doy talleres filosóficos que son abiertos a cualquiera que quiera participar, o sea, no hace falta ningún conocimiento previo. Estoy dando 2 talleres en Adrogué y 2 en Lomas, y una vez al mes hay un encuentro que es un café filosófico donde se trata un tema específico, y todos son abiertos. Para enterarse, los días, los horarios, todo eso, pueden entrar a mi página de Facebook, que es Filosofía Compartida, en Instagram también, Filosofía Compartida, o si no directamente en mi Facebook personal, que es Juan P.A.